Pensé que corría para entrenar, pero llevaba un diario con mis rutas. Lo robamos, la policía reaccionó y descubrimos algo peor, mi historia para advertir a todas las mujeres ahora. Me llamo Jennifer y tengo 19 años. Durante gran parte de mi vida viví con mis abuelos. Ellos fueron mi familia, mi refugio y mi brújula. Me enseñaron a ser amable con la gente, a ayudar cuando pudiera y a confiar en las pequeñas gentilezas cotidianas. Esa voz de haz el bien me acompañaba siempre, y por eso ofrecerle una botella de agua a un corredor no me pareció nada fuera de lo común. Nunca imaginé que ese gesto sería el inicio de algo que me cambiaría la vida. Todo empezó hace unos meses. Casi todos los días, cuando volvía de trabajar, veía a un hombre de unos 35 años corriendo por mi calle, siempre a la misma hora. No me pareció raro al principio, pensé que vivía cerca o que tenía una rutina estricta. Con el tiempo empecé a notarlo más. La misma camiseta desteñida, unas zapatillas poco comunes y una mochila ligera que nunca parecía abrir. Cada día, sin falta, ahí estaba. Un día, me armé de valor y le pregunté por qué corría siempre en el mismo sitio y a la misma hora. Sonrió con cortesía y me dijo que estaba entrenando para un triatlón, que tenía que marcar tiempos y que esa era su mejor ruta. Su voz sonaba tranquila, convincente. No le di más importancia. Pensé, bueno, cada quien con sus metas. Las semanas pasaron y la ciudad se volvió más caliente. Un mediodía particularmente sofocante, lo vi jadeando al pasar frente a mi casa. Recordé la botella de agua que llevaba en la mano y sin pensarlo la aparté de mi camino para ofrecérsela. Él se detuvo, la miró sorprendido y me agradeció exageradamente, con una sonrisa que parecía ensayada. Agradecí la oportunidad de ayudar y me devolví a mi casa sintiéndome bien conmigo misma. Era un acto sencillo, ¿no? Conforme lo veía más, algunas cosas pequeñas me empezaron a intrigar. A veces lo veía estirar la pierna justo en la esquina donde yo dejaba la basura, otras veces parecía mirar fijamente hacia el balcón de mis abuelos. Lo achacaba a que la gente mira a su alrededor cuando corre, pero había una repetición en su comportamiento que me molestaba sin que yo supiera por qué. En un arranque de curiosidad mezclado con timidez adolescente, lo invité a tomar un café un fin de semana. Me imagino que la forma en que lo hice fue torpe. Le dije que siempre lo veía por la tarde y que parecía buena onda. Su respuesta fue rápida y cortante. Lo siento, ahora mismo estoy muy centrado en mi objetivo. Se fue sonriendo, pero su lo siento me dejó una sensación fría. Me sentí rechazada, pero no afectada. Pasó un tiempo y aquello se olvidó. Luego, las coincidencias empezaron a acumularse. Yo había decidido caminar a la universidad algunas mañanas para ahorrar en gasolina. La primera vez que me vi caminando, lo vi a lo lejos, trotando detrás de mí. Me dije que era coincidencia. La segunda vez, lo mismo. La tercera, ya empecé a sentir algo que no era coincidencia, alguien siguiéndome. No sabía si era por mi ruta, por la hora o simplemente porque esa era su rutina. Sentía la piel erizada. Un día, después de clase, decidí seguirlo sin que él lo supiera. Lo vi doblar por calles que no llevaban a casas, callejones tranquilos que no parecían parte de una ruta de entrenamiento. Caminaba con calma, consultaba su reloj y anotaba en el aire como si midiera distancias. Se detuvo frente a un poste, sacó algo del bolsillo y lo abrió. Era un cuaderno. Desde donde yo estaba no alcancé a leer todas las páginas, pero sí vi números, horarios y rutas escritas con caligrafía ordenada. Mi pecho se apretó. Me escondí detrás de un arbusto y esperé a que se fuera. Cuando se marchó, me acerqué con el pulso acelerado. No lo hojeé mucho. Leí solo unas líneas escritas con tinta negra. 7:15. Ella sale. Tardo 4:30 en alcanzarla. Objetivo: reducir a 3 minutos, esperar el día adecuado. Una frase tan simple me atravesó como un golpe. Ella era yo. No había certificado, ni explicación, simplemente mi vida desmenuzada en tiempos y anotaciones. Sentí un frío que me recorrió la columna y me fui corriendo a casa. Lloré con la puerta cerrada, sin saber qué hacer. Tenía miedo y vergüenza a la vez. ¿Cuánto tiempo llevaba observándome? ¿Qué más habría escrito? Mis abuelos, al verme temblar, me obligaron a denunciar. Ellos no toleran el miedo como algo solitario. Vamos a la policía ahora mismo,
dijeron. Fui con ellos, relaté todo y entregué una copia de lo que recordaba. La oficial que nos atendió fue amable, pero su voz tenía ese tono impersonal que uno escucha cuando las denuncias no vienen acompañadas de un acto consumado. No ha hecho nada todavía, me dijo. Tenía razón, técnicamente. Pero en mis manos las palabras del cuaderno eran una prueba de intención que me helaba más que cualquier otra cosa. La policía dijo que vigilarían la zona, aunque yo sentí que sus acciones eran tibias. Me dieron consejos prácticos: cambiar de rutas, no salir sola al anochecer, compartir mi ubicación con los abuelos. Me sentí más protegida por las promesas que por la acción real. Aún así, por un tiempo, dejé de salir sola. Pasaron días. A ratos sentía que quizá había exagerado, que cualquier persona podría anotar tiempo sin malas intenciones. Pero cada vez que salía, esperaba verlo. A veces lo veía, otras no. Hubo un periodo en el que la rutina pareció calmarse. No lo vi durante una semana. Mis abuelos respiraron más tranquilos, yo, a medias. La incertidumbre se había convertido en una compañía silenciosa. La curiosidad puede ser una trampa peligrosa, pero también puede encender la valentía. Después de unos días de calma falsa, decidí seguir un consejo propio: confirmar para creer. Organicé una pequeña vigilancia a mi manera. Empecé a variar mis horarios, a cambiar de aceras, a observar desde esquinas discretas. Observé sus hábitos. Siempre llevaba ese mismo pantalón corto oscuro, una gorra gris y ese paso medido como si midiera el mundo con cada zancada. No quería que mi miedo me paralizara, pero tampoco quería dejar pasar la sensación de que algo no estaba bien. Un día, me acerqué a él por detrás con la intención de ver lo que escribía en su libreta. No fue un plan perfecto, más bien fue el acto impulsivo de quien necesita confirmar una sospecha antes de poder pensar en qué hacer. Me acerqué sin ruido, como quien recoge un papel del suelo. Lo vi agacharse frente a un poste y, cuando su mano abrió el cuaderno, pude leer unas palabras más claras. Por fin la volví a ver. Y luego una lista de días, horas y pequeños comentarios como casa de abuelos, risa en la puerta o ruta a universidad, baja guarda en semáforo. El estómago se me revolvió. Esa primera línea me heló la sangre. No había duda, se refería a mí con intensidad y seguimiento. Sentí que me estaban quitando el control de mi propio cuerpo, como si cada paso mío hubiera sido anotado y comentado en privado. Me aparté con el corazón en la garganta y me fui. No pude contárselo a nadie de inmediato. Me daba vergüenza admitir lo que había visto, y además temía que hablarlo en voz alta lo hiciera real de alguna manera. Le conté a mi mejor amiga Karen lo ocurrido. Karen y yo nos conocemos desde la infancia. Ella es directa, valiente y siempre tiene un plan. Cuando le conté la historia, su rostro pasó de la incredulidad a la rabia al instante. «Eso es asqueroso», dijo. Nos miramos y, por primera vez, planificamos algo clandestino juntas. No queríamos quedarnos esperando a que la policía actuara, queríamos pruebas más sólidas. Su idea fue clara: si podíamos conseguir la libreta, tendríamos evidencia tangible de su comportamiento. El plan no era perfecto. Nunca lo es cuando dos chicas de 19 años improvisan su propia investigación. Pero éramos audaces, y la rabia a veces enciende la creatividad. Decidimos observarlo durante varios días más para elegir el mejor momento. Él corría siempre a la misma hora, así que nuestra ventana sería al anochecer, cuando las calles están más tranquilas y sería más fácil escabullirse sin que alguien nos viera. Preparé una mochila con guantes, una linterna y una caja de primeros auxilios por si acaso. Pensé en todo: cómo acercarme al poste sin hacer ruido, cómo sujetar la libreta sin que las hojas se desparramaran y cómo fingir que solo recogía algo perdido. No voy a mentir, en la noche previa al intento apenas pude dormir. Me debatía entre la sensación de que estábamos haciendo lo correcto y el miedo de que todo saliera mal. Mis abuelos se fueron a dormir sin sospechar la operación encubierta que dos jóvenes planeaban hacer en su vecindario. Prometí volver sana y salva, juramenté en secreto a mi propio cuerpo que no haría nada absurdo. Aún así, la adrenalina me hizo lucir más decidida de lo que me sentía. En los días previos, practiqué cómo acercarme al poste sin hacer sonido y cómo sujetar la libreta sin que las páginas se desordenaran. Todo esto sonaba ridículo, pero cada gesto quería que fuera correcto.
Sabía que una libreta podía cambiarlo todo. Era la diferencia entre no ha hecho nada y tenemos evidencia concreta. Si la policía veía esas páginas, quizás reaccionarían con la fuerza necesaria. Pensé en mis abuelos, en la pequeña cocina donde mi abuela me preparaba arepas los domingos, en la forma en que mi abuelo arrugaba sus manos cuando hablaba de la tienda. Quería sentir que no los exponía al peligro, pero también quería protegerlos y protegerme. Esa mezcla de cariño y miedo me hizo sentir más humana que nunca. Hace unos días vi que un hombre que decía entrenar llevaba un cuaderno con horarios y rutas. Anotó 7:15. Ella sale. Tardó 4:30 en alcanzarla. Denuncié y la policía fue tibia. Yo seguí viéndolo y hablé con mi amiga Karen para actuar. Después de esa primera denuncia, la respuesta oficial fue correcta en el papel pero insuficiente en los hechos. Tomaron datos, prometieron patrullajes y dijeron que revisarían cámaras cercanas, pero la sensación fue la de que necesitaban algo más tangible para actuar. Mis abuelos me aconsejaron prudencia. No salgas sola, cambia tus rutas, no contestes a extraños. Les obedecí, por miedo y por cariño, aunque cada restricción se sentía a la vez como una pérdida de libertad. Aún así no pude dejar de mirarlo cuando lo veía. Lo veía pasar y mi corazón se apretaba. Algunas mañanas no apareció y respiré, otras lo vi a la distancia con su gorra gris, registrando el entorno como si lo midiera. Empecé a anotar mentalmente las cosas, la hora, la ropa, el lugar donde se detenía. Sentía que necesitaba pruebas que no fueran solo mi palabra. Un día, por impulso y por necesidad de confirmar lo que creía, decidí seguirlo discretamente después de la universidad. Me convertí en observadora de mi propia vida, salí con pasos medidos, tomé calles secundarias, crucé plazas, él mantenía su patrón. Lo vi detenerse frente a un poste, sacar la libreta y anotar. Me escondí. Desde una distancia prudente, dejé que la curiosidad me empujara a mirar unas líneas. Allí estaba. Por fin la volví a ver. Y luego una lista con fechas y descripciones como risa con abuela, 19:2, ruta universidad, uniforme azul. Volví a casa como si corriera en mi propia jaula de pensamientos. Le conté todo a mis abuelos, quienes esta vez me tomaron más en serio. Sus rostros mostraban la preocupación que yo misma procesaba en silencio. La policía escuchó de nuevo y, ante la reiteración, prometió intensificar las rondas. Nos dijeron que podían organizar vigilancia discreta, pero que eso tomaría tiempo y que necesitaban pruebas más sólidas. Exactamente lo que yo temía y a la vez lo que me obligaba a actuar. Hablé con Karen esa misma tarde. Ella reaccionó con la mezcla de rabia y pragmatismo que la caracteriza. No podemos esperar a que algo terrible pase, dijo. Entre las dos trazamos una idea mínima. Si podíamos conseguir la libreta, tendríamos evidencia física que obligaría a la autoridad a moverse. La libreta no solo podría confirmar mi caso, sino que podría revelar si había otras víctimas. No era una idea heroica, era la necesidad de transformar miedo en acción. A partir de ese momento nos convertimos en pequeñas estrategas. Observamos sus horarios como quien estudia una rutina de transporte público. Apuntábamos la ventana de tiempo en la que aparecía, los lugares donde se detenía y las casas que pasaba. Revisamos mapas para saber qué rutas nos dejaban más cerca de la zona sin exponernos y verificamos en Internet si había cámaras públicas que pudieran grabar el comportamiento. Hablamos con una amiga que trabaja en un centro comunitario y nos dio contactos de una organización de apoyo que nos podría orientar. La logística fue tomando forma en conversaciones a media voz en la cocina de mi abuela. Decidimos que íbamos a intentar recuperar la libreta sin confrontarlo. No era nuestro objetivo enfrentarlo directamente, sino sacar un documento que demostrara su patrón. Si eso no era posible de forma segura, entonces usaríamos el plan B, recopilar testigos, registrar fechas y horarios y llevar toda la información a la organización y a la policía de manera conjunta. No queríamos improvisar, queríamos minimizar riesgos. Preparé una mochila con cosas prácticas, guantes, linterna pequeña, teléfono con batería completa, una grabadora de voz discreta, y la ropa más cómoda para correr. Karen trajo una chaqueta gruesa y unas bolsas pequeñas para guardar la libreta si lográbamos tomarla. Ensayamos movimientos, como acercarnos al poste,
qué haría cada una si nos veían, y una señal para abortar la misión. Reímos nerviosas y también fuimos serias, porque sabíamos que la improvisación podía costar caro. Mientras tanto, conté con la ayuda emocional de mis abuelos y de Karen. Dormí algunas noches en la casa de mi amiga para no dar pistas sobre mis rutinas. En otras, Karen se quedó conmigo hasta tarde para repasar el plan. Lo que era paranoia la convirtió en cuchillo afilado y la planificación en una forma de recuperar control. Nos prometimos no arriesgar nuestras vidas por una libreta. Si en cualquier momento algo oliera a peligro real, nos retirábamos. A nivel práctico, también establecimos puntos de aviso. Una vecina de confianza se ofreció a estar pendiente y a llamar si veía algo extraño. Le dimos instrucciones sencillas y un número de emergencia. La organización local nos ofreció asesorías sobre cómo presentar la denuncia con detalles que no se puedan obviar. Todo esto sonaba a demasiadas medidas, pero cada una nos hacía sentir un poco menos vulnerables. Antes de dormir, escribí un mensaje en el que documenté todo, días en los que lo había visto, descripciones, lo que había leído en la libreta, y lo entregué en una copia a mi abuela por si algo nos pasaba. Fue un acto de prudencia y de miedo que me hizo llorar en silencio. No era valentía ostentosa, era supervivencia. Hablamos también con un abogado que nos orientó sobre cómo preservar la cadena de custodia si recuperábamos la libreta y nos dijo exactamente qué no hacer para no invalidar pruebas. Además, planeamos documentar todo con el teléfono y guardarlo en la nube en tiempo real. Tenemos aliados, los tenemos, y eso cambia algo. No somos dos chicas solas en la noche, somos una red que cree en nuestra versión de la historia. Firmemente. Ahora la libreta sigue en manos del hombre, y nosotros tenemos un plan más sólido. En unos días vamos a intentar recuperarla de forma segura, y si no se puede, haremos lo que sea necesario para que la policía y la comunidad no puedan ignorarlo. No sé cómo terminará esto. Siento miedo, es verdad, pero también una determinación que me obliga a no retroceder. Voy a proteger mi vida y la de otras posibles víctimas con todas las herramientas que pueda reunir. Denuncié al hombre con la libreta y la policía fue tibia. Karen y yo organizamos un plan para robarla y tener pruebas. Nos preparamos, estudiamos horarios, y decidimos actuar al anochecer para minimizar riesgos y ganar control. La noche en que lo intentamos estaba húmeda y cálida, la ciudad parecía contener la respiración. Karen me recogió en la esquina con la chaqueta que habíamos decidido usar como señal. Si ella me la mostraba por debajo del umbral, era la señal verde. Todo estaba sincronizado por mensajes cortos y miradas rápidas. Mi mochila pesaba más de lo que quería admitir. Guantes, linterna, bolsas plásticas, el teléfono con la grabadora lista y la sensación de que cualquier error podría convertir la oscuridad en algo definitivo. Nos acercamos a la ruta donde él solía detenerse. Desde la distancia se veía inocente. Pasos medidos, gorra baja, la rutina que ya conocíamos. Nos escondimos detrás de un contenedor de basura y esperamos. Parecía una escena robada de una película amateur, pero estaba más en juego que un argumento. Respiré hondo, conté hasta 10 y me repetí que nada de esto se hacía por audacia sino por necesidad. Cuando lo vimos doblar la esquina, Karen hizo un ligero gesto. Ella se deslizó primero por la acera, y yo la seguí por detrás. El hombre no vio nuestras sombras pegarse al poste donde siempre se detenía. Lo vi abrir la libreta con esa calma ensayada, sacar una pluma y anotar. El pulso me martillaba en las sienes. Tenía que ser rápida y silenciosa. Karen se adelantó con la excusa de recoger algo del suelo. Yo me acerqué al poste como si buscara una moneda. Al tocar la libreta fingí torpeza, pero lo hice con decisión. Una mano sobre la tapa, otra lista para deslizar. Todo fue cuestión de segundos. Sentí la textura del papel bajo mis dedos y noté el olor del cuaderno viejo. Lo metimos en la bolsa con manos temblorosas y retrocedimos en silencio. Y entonces todo se rompió. Un perro ladró en la esquina, un vecino encendió una luz y su sombra cruzó la acera. El hombre giró la cabeza. Sus ojos nos encontraron. No hubo reconocimiento verbal al principio. Fue una fracción de segundo en que el mundo se congeló. Él se levantó corriendo, la libreta aún caliente en nuestras manos, y gritó algo que no entendí. La adrenalina nos empujó.
Corrimos sin mirar atrás. Oí pasos detrás de nosotras, el ritmo cadencioso de alguien que persigue a dos chicas. Tomamos una callecita estrecha para despistar, pero el pánico tiene memoria y nuestras piernas empezaron a fallar. Casi tropecé cuando mi zapato se quedó en una rama. Karen me sujetó y tiró con fuerza. Caí al suelo, el corazón me dolía. Sentí sus manos firmes y su respiración rápida. Ya casi. Bien, sigue. Fue su voz la que me obligó a levantarme aunque mis piernas quisieran quedarse ahí. La ciudad era un mapa de sombras y faroles. Logramos entrar en la casa de una tía de Karen que nos esperaba en la puerta trasera, tal como habíamos planeado. Cerramos la puerta y dejamos que la respiración volviera a su cauce. La libreta estaba en mi regazo, temblando tanto como mi cuerpo. Nos miramos sin hablar, sabiendo que habíamos cometido algo riesgoso pero necesario. Abrimos la tapa con manos que no dejaban de temblar y comenzamos a leer. Al principio las entradas parecían una mezcla de horarios y frases que me recordaban a un diario metódico, tiempos, descripciones casi inofensivas, notas sobre mi familia y pequeños detalles que me horrorizaban porque eran precisos y cotidianos. Luego las páginas doblaron hacia secciones que no eran mías. Encontramos nombres, abreviaturas y rutas descritas con la misma mano pulcra. Había listas de calles y horas que no coincidían conmigo. Al leer con más calma, descubrimos que algunas anotaciones contenían iniciales y pequeñas marcas de verificación junto a ellas. La libreta no era un cuaderno de entrenamiento, era una bitácora de seguimiento sistemático. En una de las hojas, guardada entre fechas, había una lista con 3 nombres y luego anotaciones más crudas: revisar, confirmar rutina, posible encuentro. El estómago se me contrajo. Karen dejó escapar un sollozo ahogado. No podíamos creer lo que veíamos. Horas precisas, fotos dibujadas a mano de rostros borrosos, referencias a gestos particulares como manos en el bolso o mirada al reloj. Era una documentación que iba más allá de la obsesión. Era planificación. No éramos las únicas monitoreadas. Nos sentamos en silencio, organizando la información como se ordenan piezas de un rompecabezas peligroso. Hicimos fotos con el teléfono, las subimos a la nube y mandamos copias a la organización de apoyo que nos había dado contactos. Guardamos copias en varios lugares para no depender de un único archivo. Teníamos miedo, pero la evidencia nos dio una claridad brutal. No estábamos exagerando. Llamamos a mis abuelos desde la casa de Karen. Pronunciar las palabras fue como arrancar una venda. Les dijimos que teníamos la libreta y que creíamos que involucraba a otras mujeres. Sus voces temblaron, y mi abuelo colgó y dijo que llamaría a la policía de inmediato. En paralelo, le enviamos todo lo que habíamos escaneado a la organización y a un abogado amigo que nos orientó sobre cómo presentar el material sin poner en riesgo la cadena de custodia. Esa noche no dormí. Nos quedamos juntas en la sala de mi abuela, con la libreta bajo llave en una caja. Cada ruido fuera de la casa me hacía saltar. Karen y yo hicimos planes de contingencia, rutas alternativas, números de emergencia y qué hacer si el hombre se acercaba a alguna de nuestras familias. Dormimos con las luces encendidas y los teléfonos cargados al máximo. Al amanecer fuimos a ver a la policía con la documentación y las fotografías. Esta vez no fue la misma respuesta tibia. El rostro del oficial cambió cuando el detective al que nos remitieron hojeó con rapidez las páginas. Nos hicieron esperar en una sala fría y nos pidieron que no publicáramos nada. Hubo un silencio pesado que terminó con la promesa de que abrirían una investigación formal. Salimos de la estación con una mezcla de alivio y temor. Habíamos logrado algo, pero también sabíamos que al sacar esa libreta habíamos iniciado algo que no tendría marcha atrás. Volvimos a la casa de mis abuelos juntas y nos prometimos cuidarnos. Karen decidió dormir en mi casa varios días. Nuestras puertas quedaron entreabiertas solo para que los vecinos supieran que estábamos juntas. No era heroísmo, era supervivencia comunitaria. Aún así, cuando cerré los ojos, la imagen de sus anotaciones sobre otras mujeres giraba en mi cabeza. No sabía si ser valiente me había puesto en peligro o me había convertido en la pieza que terminaría cerrando un círculo más grande en el futuro. Pero había una certeza que no desaparecía. Cuando la libreta habló, muchas cosas dejaron de ser sospecha, ojos que también verían lo que estaba dentro de esas páginas.
Robamos la libreta y descubrimos que no solo me seguía a mí. Había anotaciones sobre otras mujeres, horarios, señales y pequeñas verificaciones. Llevamos las fotos a la policía. Al principio la respuesta fue tibia, pero cuando un detective vio las páginas, la investigación se abrió. Nos pidieron discreción mientras evaluaban la evidencia. La mañana en que nos llamaron a la comisaría recuerdo haber sentido un nudo en la garganta que no me dejó hablar con claridad. El detective nos recibió con una mirada que mezclaba gravedad y alivio. Nos explicó que habían rastreado varias entradas de la libreta y que, aunque faltaba confirmar aspectos forenses, la coincidencia con rutas de desaparición anteriores era demasiado seria para ignorarla. Lo que dijo después me heló y me dio una extraña sensación de responsabilidad que no pedí. Querían usarnos como parte del plan operativo. Al principio reaccioné con un rechazo instintivo. La idea de convertirme en cebo me sonaba a película, a algo que solo pasa en la televisión. Karen apretó mi mano bajo la mesa y su sola presencia fue un ancla. El detective habló con cuidado. Había un equipo encubierto, agentes de vigilancia cerca, unidades en puntos estratégicos y un plan que buscaba capturarlo en el acto sin ponernos en peligro. Nos ofrecieron, además, protección permanente para mi familia durante el operativo. No fue una decisión fácil. Acepté, no por cinismo ni por heroísmo, sino por la rabia contenida que convertí en impulso. Seguimos las indicaciones del detective al pie de la letra, reanudar mis rutas con pequeños cambios, mantener un teléfono en un sitio visible para que los agentes supieran exactamente dónde estaba y coordinar señales con los policías encubiertos. Me explicaron que el objetivo era permitir que el hombre creyera que su patrón funcionaba, pero sin darle la oportunidad real de escapar. El plan también incluyó dejar evidencia controlada para que, en caso de que algo saliera mal, la policía pudiera intervenir de inmediato. Los días previos al operativo los viví en una mezcla de normalidad fingida y miedo latente. Salía a la hora habitual, hacía mis compras, hablaba con mis abuelos como si nada hubiera pasado. Por las tardes, los agentes se mezclaban en cafeterías y parques. Una patrulla de civil me acompañaba sin que yo la notara. Aprendí a caminar de nuevo, mirar el teléfono, ajustar la mochila, fingir despiste. Era raro sentir que mi vida se transformaba en una coreografía destinada a exponer a quien me había convertido en objetivo. El día en que ocurrió todo fue gris y el aire olía a lluvia. Caminé la ruta de siempre, paso a paso, hasta la esquina donde alguna vez me había detenido a hablar con él. Recordé la primera vez que le ofrecí agua y me pregunté cuánto tiempo había pasado desde entonces para llegar a este punto. La confianza en lo cotidiano se había desintegrado en instantes. Noté su figura a lo lejos, con la gorra baja, la libreta oculta y el paso medido. Sentí que el mundo se concentraba en esa sombra. No quiero embellecer lo que pasó. Fue violento, abrupto y aterrador. Lo vi acercarse más rápido que otras veces y, sin aviso, cambió su ritmo. En un segundo lo tuve encima. El pañuelo le cubrió la boca y la nariz, y el golpe de oscuridad fue más rápido de lo que mi mente podía procesar. Sentí las piernas flaquear, una presión en la cara que borró el aire y la certeza de que el plan había cambiado de control. La última cosa que alcancé a pensar antes de perder la conciencia fue en los ojos de Karen, en la señal que habíamos practicado y en la voz del detective que me había pedido que confíe. Desperté en un hospital con la luz blanca chocando contra los párpados como si alguien hubiera querido que la realidad viniera en alta definición. Estaba aturdida, la garganta me ardía y mi respiración necesitaba recalibrarse. Había vendajes en la nuca y una voz conocida me habló desde la penumbra. Era el detective, callado, con esa mezcla de relieve y culpa que suelen tener los que han planificado riesgos calculados. Me contó que el hombre había intentado secuestrarme en la calle, que los agentes encubiertos habían intervenido con rapidez y que, aunque hubo forcejeos, lograron neutralizarlo y trasladarlo. Me dolían muchas cosas menos la verdad. Habían cumplido su parte. En las semanas siguientes me convertí en testigo principal de un caso que se volvió rápidamente de interés para la fiscalía. Los detectives trabajaron en la liga de evidencias, la libreta que habíamos entregado, testigos que identificaron rutinas, cámaras que confirmaron pasos y peritajes que establecieron patrones de conducta. Hubo interrogatorios, revisiones forenses y cruces de datos que dejaron claro lo que la libreta sugería.
El hombre no solo me había seguido a mí, había una cadena de patrones que apuntaba a otras mujeres. Gracias a la libreta pudieron establecer rutas y momentos clave que antes eran solo sospecha. Durante todo ese proceso, el apoyo de Karen y de mis abuelos fue incondicional. Dormí con la persiana entreabierta en la casa de mi abuela y sentí el abrazo de la familia en términos prácticos, visitas al hospital, jornadas largas en la comisaría y la compañía de quienes me querían. No fue un acto de valentía constante, a menudo fue cansancio y sobrevivencia. Aprendí a pedir ayuda y a aceptar que no todo lo arreglaba mi determinación sola. Hubo momentos en que la burocracia pareció eterna, esperas en salas, citas con peritos y la necesidad de repetir la misma historia hasta que cada palabra quedara registrada. Pero también hubo pequeñas victorias, una orden de detención, una rueda de reconocimiento, la confirmación de que algunas de las rutas anotadas coincidían con episodios reportados. 2 meses después de la detención me llamaron para informarme que la fiscalía tenía pruebas suficientes para acusarlo formalmente. La noticia fue un coágulo de alivio y memoria dolorosa. El proceso legal no borra lo vivido, pero sí le da forma a la posibilidad de justicia. En una conversación con el detective, me dijeron que gracias a la libreta y a otras pruebas habían abierto líneas de investigación que ahora apuntaban a resolver casos que llevaban tiempo abiertos. No sé exactamente cuántas mujeres habían sido afectadas, ni la magnitud final de lo que se descubriría, pero la sensación de que no éramos solo piezas aisladas me dio una extraña calma. Nuestras acciones habían generado movimiento en un sistema que muchas veces exige evidencia tangible para actuar. Hoy escribo esta actualización casi 2 meses después del episodio del hospital. No he vuelto a ser la misma chica de antes. No quiero fingir eso. He aprendido a caminar con más cautela y, a la vez, con una nueva clase de orgullo tranquilo. Me siento orgullosa porque, con miedo y torpeza, con la ayuda de una amiga y de mi familia, pude convertir un objeto en una llave que abrió puertas para otras mujeres. No sé cuántas vidas ayudamos a proteger, ni cuánto tardará la investigación en cerrar todos sus capítulos. Lo que sí sé es que ya no me veo como una víctima silenciosa. A veces me pregunto cómo hubiera sido mi vida si no hubiera seguido mi instinto. Quizás nada habría cambiado, quizás otras voces que hoy siguen en silencio habrían quedado sin atención. No quiero erigirme en heroína. Solo quiero decir que la acción, aunque imperfecta, tuvo consecuencias reales. Aprendí también a confiar en la gente que decidió tomar mi versión en serio y en los procedimientos que, aunque lentos, se activaron cuando la evidencia lo permitió. Hoy voy a clases. Salgo acompañada y escribo estas líneas para recordar que el miedo puede ser transformado en cuidado colectivo. Karen sigue siendo mi roca, mis abuelos, mi refugio, y yo, alguien que decidió no callar. Si lee esto alguien que teme estar siendo observado, quiero decirle que hable, que busque apoyo y que no subestime las pequeñas pruebas. A veces una libreta, una foto o una nota son suficientes para que la justicia empiece a moverse. No fue fácil, no fue limpio, pero hoy hay alguien detenido y varias investigaciones abiertas gracias a la valentía de muchas manos. No sé cuántas mujeres se beneficiaron con lo que hicimos, no necesito la cifra para sentir que actuamos bien. Me tomó meses poder escribir estas palabras sin temblar. Hoy lo hago con orgullo, dolor y esperanza. Y sigo agradecida con la cadena de personas que se pusieron de mi lado cuando más las necesité. Si te gustó esta historia, no olvides dar like, suscribirte, compartir y comentar. Gracias por tu atención.